Buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, veo cara conocida, todos conocidos, ya lo conocemos ya. Es una alegría de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Miren, por momentos nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a tener que despedir un ser querido. Por momentos te vas a encontrar en situaciones donde vas a tener que tirar un puñado de tierra arriba de un ataúd. Por momentos te vas a encontrar en situaciones donde va a llegar un diagnóstico con una enfermedad terminal. Y son pruebas que tenemos en la vida. Son circunstancias que tenemos en la vida. Sabemos que la palabra de Dios dice que vamos de victoria en victoria. Pero también la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y yo quiero, mi hermano, que vos sepas que para obtener una victoria, primero tendrás que pelear una batalla. Para tener un título tendrás que estudiar. Para obtener una corona tendrás que correr una carrera. Para tener la salvación del alma tendrás que ir primero por la cruz. Para tener fuego tendrás que tener un altar. Son cosas que van de la mano. No podemos separar una cosa con la otra. Por eso Dios nos dice en Juan capítulo 16, verso 33, algo que nos trae paz y es confortable para nuestras vidas, para nuestras almas. Acabamos de cantar una canción que no la conocía, que dice que allá no va a haber tribulación, allí no va a haber dolor, allí no va a haber tristeza. Pero como dije anoche, estamos en el medio de un proceso. Y ese proceso produce dolor. Pero el Señor nunca nos prometió de que no íbamos a tener aflicción. Nunca nos prometió de que no íbamos a pasar por dolor. Aquí en Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo les hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cristo tuvo aflicciones? ¿Cristo tuvo padecimiento? Y era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, el creador de los cielos y la tierra y el creador de cada uno de nosotros. Sin embargo, él tuvo que pasar por algo que él había venido exclusivamente a eso. Mire, la gente a veces reniega y se queja. Nosotros a veces los creyentes nos pasa eso. Nos pasa que nos vivimos quejando. Y somos creyentes y confiamos en el Señor Jesús. Y decimos, ¿por qué hoy estoy acá arriba y mañana estoy acá abajo? ¿Por qué hoy tengo tanta fe y estoy bien espiritualmente, pero mañana estoy tirado por el suelo y perdiendo la confianza en Dios? ¿Por qué? Es la pregunta. Y me la hago una y otra vez. Hasta que cuando agarro la palabra de Dios y abre la mente y el corazón y me dice, Daniel, yo no te he prometido que todo va a ser el color de rosa. Hoy estamos hablando con Pepe eso. Y Pepe me decía, sí, pero para llegar a la rosa, al pétalo, ¿por dónde tenés que pasar? Por toda la espina que tiene el tronco. Y eso duele. Eso produce dolor en cada uno de nosotros. Y nos quejamos cada vez que agarramos y nos clavamos una espina. ¿Sí o no? Nos quejamos. Pero sabemos que estamos en el medio de un proceso, en el medio del dolor. Porque ¿por qué nos quiere moldear? Él nos quiere cambiar a su imagen y semejanza. Porque somos tercos, así como el pueblo de Israel. Muchas veces ponemos ejemplo y Dios lo ha dejado para que lo pongamos de ejemplo al pueblo de Israel. Pero nosotros queremos que fue el pueblo de Israel cuando nosotros fuimos igual y somos iguales que el pueblo de Israel, tan tercos como ellos y el corazón tan lejos como el pueblo de Israel lo tenía de Dios. Yo quiero invitarte en esta noche. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9, una historia que me encanta muchísimo, y es la vida de Elías.
historia de Dios. Pero es bueno repetir la palabra de Dios, porque esto nos refresca la mente y nos hace vivir la realidad. No vivir una cosa que te dicen, hermano, todo va a ir bien, todo va a salir bien. Pero espérate, vos no estás pasando por el proceso. Antes de ayer murió una hermana nuestra en la fe, en Comodoro Rivadavia. Yo lo quiero muchísimo, Andrés Rubén, y agarré y le dije, lo siento mucho, querido hermano. Es una expresión que uno lo dice como para llenar una fórmula. ¿Pero acaso yo estoy en el proceso que él está? ¿Yo estoy pasando por lo que él está pasando? ¿Yo puedo sentir lo que verdaderamente él está sintiendo? ¿La pérdida de su esposa? No. Por eso muchas veces Dios lo utiliza a cada uno de nosotros y pasamos por un proceso. ¿Saben por qué? Miren, mi nuera cuando ella tuvo cáncer, yo lloré muchísimo y le pregunté al Señor por qué. Para que ahora todas las personas y mujeres que tienen cáncer, ella tiene la autoridad, porque ella pasó por la enfermedad, conoce la mano de Dios que la sacó y la libró y la sanó, y ahora puede consolar a esa persona. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la preparación. De eso se trata la historia en la cual nosotros vamos a leer. Porque yo lo que quiero es que, mis queridos hermanos, haya avivamiento en el pueblo de Dios. Haya paz y tranquilidad, que estamos confiando con alguien que vive y se reveló por cada uno de nosotros. Es más, entregó a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, por vos y por mí. ¿Lo merecías? ¿Merecías el Hijo de Dios? ¿Merecías de que Dios mirara así aquí a la tierra y mirara a cada uno de nosotros? Que se despojara de sí mismo, dejara las glorias, las maravillas y descendiera a este mundo y tomara forma de hombre. Ya por sí era una humillación el solo hecho de tomar forma de hombre. Y no le bastó eso, sino dice que murió con muerte y muerte de cruz, que era lo más terrible que había en aquel entonces. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aguas, una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, el largo camino te resta. Se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido, dice, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, dice la palabra de Dios en el verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Si ustedes pueden subrayar este texto de Primera Reyes, capítulo 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo,
¿qué haces aquí, Elías? Vamos a empezar con la introducción y vamos a ver quién era Elías. Según la palabra de Dios, Santiago, capítulo 5, verso 17, nos dice quién era Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Elías era un hombre a pasiones semejantes a la nuestra. Mis queridos hermanos, Elías era un hombre común y corriente. Eso es lo que quiero hacerte ver en esta noche. Dios no eligió a superhéroes. Elías no era un superhéroe. Moisés tampoco. David tampoco. Y podemos nombrar a Abraham y podemos nombrar a todos los grandes hombres de Dios. No eran superhéroes. Y eso es lo maravilloso. Que Dios utilizó lo vil de este mundo. Si vemos no sé si llamarle cualidades o falencia de los hombres de Dios, y vemos que muchos fueron fornicarios, adúlteros, asesinos, fugitivos, y sin embargo Dios utilizó a esas personas. Ahora yo quiero que entremos en el contexto, porque Elías dice algo que a mí me encanta y comienza ya diciéndolo en Primera Reyes capítulo 18, verso 21. Dice, y acercándose Elías, porque estaba el pueblo de Israel. Quiero que vayamos con nuestra mente a ese lugar. Estaba el pueblo de Israel. Estaba Elías y había 400 profetas de Baal. Y Elías le dice al pueblo, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y dice, y el pueblo no pronunció palabra. No sabía qué decir. El pueblo estaba tan confundido que no sabía quién era Dios. Si Jehová era Dios o Baal era Dios. Ahí había 400 profetas de Baal. Elías, mensajero de Dios, hace algo. Después de decirle esto al pueblo, el pueblo tenía que tomar una decisión. Pero el pueblo, ¿qué es lo que estaba esperando? Un milagro de parte de Dios. Una señal de parte de Dios. Y ustedes, generación, dice la palabra de Dios, piden señal y no será más nada señal. No estamos esperando de que haya un iluminado para saber y creer en Dios. Muchas veces el cristiano, entre comillas, vive con un pie en la iglesia y un pie afuera. Hay muchas personas que vienen esporádicamente. Pero vos le preguntáis y creo que te dicen, pero yo leo la Biblia, yo oro. Pero mi querido hermano, ¿y la comunión? ¿Dónde está la comunión? Dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Hay dos significados importantes en los cuales no tenemos en cuenta. Porque dice que ahí envía bendición para los hijos de Dios y vida eterna para los inconversos. No cuando estamos afuera, no quiere decir que no haya salvación afuera, pero cuando el pueblo está unido, es cuando Dios envía bendición al pueblo de Dios y nos podemos gozar y tener paz en el medio del pueblo. Pero dice, ahí envía bendición y vida eterna. Pero ¿saben qué? Pero yo leo la Biblia. No hace falta ir a la iglesia. No hace falta tener comunión con los hermanos. Es más, yo no me banco a algunos hermanos. Te van a decir mucho. Pero yo con Dios estoy bien. Mentira. No podés estar bien con Dios si no estás bien con tu hermano. La misma palabra de Dios nos dice clara. Pero él hace un desafío, Elías. Y él le dice a los profetas de Baal y le da a elegir el primer lugar. Ustedes, dice, preparen la leña, elijan el buey y oren a su Dios. Y el que haga descender fuego
dice, ese verdaderamente es Dios. Pero háganlo ustedes primero, luego lo voy a hacer yo. Y los profetas de Baal preparan la leña, ponen el buey arriba, y desde temprano empiezan ellos a orar a su Dios. Comienzan a pasar las horas, y este Dios no responde, porque es un Dios con minúscula. Es el Dios creado por el hombre y por la mujer. Entonces van pasando las horas, y Elías tiene que decirle algo irónicamente. Dice, griten más fuerte, a ver si es que se ha ido, o está cansado, o está dormido, y no lo escucha, que griten más fuerte. Y ellos comienzan a gritar más fuerte, más, empiezan a lastimar su cuerpo, porque eso era el rito que ellos tenían. Pero se hizo la hora del sacrificio y no descendió fuego. Ahora le tocaba el turno a Elías. Elías prepara la leña, pone el buey encima y manda a traer tinajas con agua. Pero no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Hace una zanja alrededor donde moja toda la leña, el buey, y hasta se llena la zanja de agua. Yo me pienso la cara de los profetas de Baal, la cara del pueblo viendo lo que estaba haciendo Elías. Es loco. ¿Cómo va a hacer descender fuego del cielo y encima moja la leña para hacerla más difícil? Cuando él ora a su Dios, dice que desciende fuego, consume el buey, consume toda la leña y dice que gane todo el agua de la zanja. Y ahí creyó el pueblo que Jehová era Dios. Los profetas de Baal quieren salir huyendo, sin embargo él los persigue, los agarra, los llevan a un lugar y le cortan el cogote literalmente a los 400 profetas de Baal. Elías estaba en la cima, ¿sí o no? Estaba en la cima. Tenía una comunión íntima con Dios. Él había pedido que descendiera fuego y había descendido fuego. Es más, persigue a los profetas de Baal, los mata a los 400 profetas de Baal. Pero ahora comenzamos aquí una lectura donde dice que una mujer llamada Jezabel le llega a su oído lo que había hecho Elías. Y ella dice que mañana a esta hora los dioses hagan lo mismo que él hizo con los profetas. Yo quiero la cabeza, literalmente, en una bandeja, la cabeza de Elías. ¿Qué le pasó a este Elías? Un Elías que había hecho todo esto. Y ahora resulta que lo vemos huyendo por la amenaza de una mujer. No le temió a los profetas de Baal, no le temió al pueblo, y ahora le teme a una mujer y tiene que huir. Se tira debajo de un enebro, agarrándole una depresión y pidiéndole a Dios, quítame la vida, no quiero vivir más. Yo no soy mejor que mi padre, quítame la vida. Pero fíjate que hace algo. Después de que el ángel lo conforta, en vez de ir al monte de Dios, a hablar con Dios, dice que se mete en una cueva. Pero quiero que presten atención en esta palabra, que muchas veces la leemos y la pasamos por alto. Aquí en este versículo que le dije yo que subrayen en la Biblia, el versículo 9, dice que viene palabra de Jehová a Elías. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y esto a mí me llamó la atención. Dios no le está diciendo, Elías, ¿qué haces ahí adentro de la cueva? Sino que le dice, ¿qué haces aquí? O sea, Dios estaba dentro de la cueva con Elías. ¿Qué quiero decirte, mi hermano, mi hermana? Que en el medio del problema, en el medio del dolor, en el medio de la circunstancia, cualquiera que sea, en el medio de la depresión, Dios está con vos. No está fuera. No está viéndolo a Elías, a ver cómo te la arreglas, a ver cómo sales de esta. No, estoy contigo. Estoy acá. Y esto ya me anima ya, de saber que cuando yo pase por una prueba, una pérdida de trabajo, cuando yo pase por la muerte de un ser querido, Dios está conmigo tomado de la mano. Ahora, ¿qué le pasó a este Elías? No lo puedo entender. ¿Qué le pasó a este Elías? ¿Saben qué le pasó a este Elías? Que se desenfocó, sacó la vista de Dios. Él se olvidó de lo que había hecho. Y cuando nos olvidamos de Dios, ¿qué nos pasa?
perdemos la visión, perdemos el camino. El sabio Salomón, Proverbio capítulo 30, versos 8 y 9, dice, Señor, no me des abundancia para que no me olvide de ti, pero tampoco me des escasez para que no use y reniegue de ti. Dame lo justo y necesario. Qué hermosa palabra. Qué sabiduría que tenía Salomón. ¿Cuántas veces nos olvidamos de Dios? ¿Cuántas veces te olvidás cuando estás en buena situación? Tenés una buena casa, tenés un buen vehículo, tenés un buen bienestar, un buen sueldo. No necesito a Dios. El otro día, conversando con un vecino, se había comprado un colectivo para hacerse un motorhome. Mirá lo que me compré. Te felicito. La verdad que Dios te ha bendecido. No, que Dios. Es mi esfuerzo, mi trabajo. Mi querido, estás equivocado. ¿Quién te da la salud para que vos trabajes? ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién te da todo el sustento para que vos puedas tener lo que tengas? No, pero eso es lo que vos pensás. Señor, no me dé mucho para que no me olvide de ti. No me dé poco para que yo no niegue ni hurte. Dame lo justo y necesario. Mire, yo quiero poner un ejemplo de unos hombres de Dios que sacaron la mirada de Dios y así les fue. Vamos, Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y llega el Señor Jesús caminando por el agua? Miren. Mateo capítulo 14. Verso 22 en adelante. Mateo capítulo 14, verso 22. Dice la palabra de Dios, enseguida Jesús hizo a sus discípulos salir de la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, a mí me gusta ir a la escena. Me gusta, ¿sabe lo que es ir a la escena? ¿Sabe lo que es hacer memoria? Hacer memoria es usar las facultades que Dios nos dio. Y es capturar y recapturar imágenes de un evento. ¿Me entendieron? Es usar las facultades que ustedes y yo tenemos, que nos dio, Dios nos dio. Pero ir a aquel lugar y hacerme la idea de lo que dice la Escritura y capturar y recapturar imágenes de un evento. Entonces yo me hago la idea de que los discípulos estaban en la barca y dice que estaba siendo azotada por el mar, por los vientos, y la barca se estaría moviendo de un lado para el otro y de repente aparece alguien caminando por el agua. ¿Sabe lo que tiene que haber sido eso? Es un espectáculo sobrenatural, porque nadie sobre la tierra, ningún ser puede caminar por el agua, solamente Dios. Y viene Jesús. Ten ánimo. Soy yo. Tengan paz. Y con miedo.
Pero me encanta Pedro, porque Pedro siempre se le pone del lado de que Pedro es impulsivo, Pedro es esto, Pedro es aquello. Pedro era impulsivo, es verdad. Y dice, Señor, si eres tú, envía que vaya a ti. Desesperado quería Pedro ir al encuentro con el Señor, pero también él quería probar si verdaderamente era Dios. Vení, Pedro, y desciende. Qué fe, ¿no? De poder seguir al Maestro. Y desciende y pisa el agua, y era como una roca, porque él camina sobre el agua. Y yo me imagino la mirada puesta en Dios, y caminando Pedro. Pero ¿qué pasa? Dice que al sentir el fuerte viento, él sacó la mirada, y cuando sacó la mirada, comenzó a hundirse. Mi querido hermano, cuando estamos en el medio del problema y en el medio de la dificultad, nosotros tenemos que mirar a Dios. Ahora, cuando nos enfocamos en el problema, decimos el problema es más grande que Dios. Y ahí está nuestro problema. Nuestro problema está cuando decimos que el problema es más grande que Dios. Y no es así. Dios tiene todo el control de la situación. Y es más, Él dice, ¿habrá algo que suceda que no lo haya mandado? Todo está bajo el control de Dios. Pedro comenzó a hundirse, porque él vio los problemas, vio las circunstancias, y se empezó a hundir, pero porque sacó la mirada de Dios. Pero vemos que Dios es amplio en misericordia. Y él estaba ahí, como estaba en la cueva donde estaba este hombre llamado Elías. Él estaba ahí, y dice que extendió su mano, asió de él, lo agarró y lo levantó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos nosotros? Cuando está Él bajo el control de todas las cosas. ¿Por qué dudamos nosotros cuando perdemos un trabajo, cuando Él tiene uno mejor que ese? Y nos damos cuenta después que encontramos el otro trabajo. ¿Por qué dudamos? Porque somos hombres de poca fe. Mire, Abraham, pero no quiero hablar de Abraham, sino de Lot. Génesis capítulo 13, verso 10. Dios le dice a Abraham, yo me encanta también esta historia. Dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y ven a una tierra que yo te voy a mostrar. Vieron que muchas veces no se habla mucho de la mujer de Abraham. A mí me gustó pensar este tema. Viejo, ¿a dónde vamos? No sé. Abraham no sabía dónde iba a ir. Dios me dijo que me iba a mostrar una tierra, me dijo que saliera, que íbamos, vieja, prepara todo. ¿Pero estás seguro, viejo? No te lo he preguntado. Es una forma normal de preguntarlo. Viejo, ¿estás seguro vos? Tenías fe, Abraham. Bueno, vamos, vamos. Y salieron. Y juntos sale Lot, el justo Lot, su sobrino. Y dice que mientras que van caminando y va pasando el tiempo, dice que se iban reproduciendo los animales. En gran cantidad porque era muy rico. Y ya empezaron a tener altercados los pastores por falta de pastizales y falta de agua. Entonces, ya al pelearse, tuvo que Abraham hablar con Lot y decirle que no haya altercado entre nosotros, que no haya problema entre nosotros. Y así como Elías le dio la oportunidad a los Baales, Abraham le da la oportunidad a Lot. Elige tú primero. Si vos vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si vos vas al norte, yo voy al sur. Pero elige tú primero. Fíjese en lo que dice Génesis capítulo 13, verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. ¿Qué vio Lot? Lot vio su bienestar.
Él no le interesó su tío, no le interesó compartir nada. La palabra de Dios nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Él buscó el reino de Dios y su justicia y dice, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué buscó Lot? La añadidura. No buscó del reino de Dios y su justicia. Él vio que había bastante agua, que había buen pastizal, y se acercó ¿a dónde? A un pueblo idólatra. Un pueblo que no quería saber nada de Dios. Ahí se acercó Lot. Es más, se fue acercando hasta el punto de vivir ya en ese mismo pueblo. Y Dios tiene que destruir ese pueblo. Fue un pueblo malvado, un pueblo que no quería saber nada con Dios. Había de toda clase de pecado. Hoy nos admiramos de lo que el mundo vive. Pero ya se vivía en aquella época. Y Dios le da la oportunidad a Lot de salvar su vida. Y envía 2 ángeles. Y le dice, salgan de ese lugar. Yo voy a destruir estos 2 pueblos. Pero salgan. Pero hay una condición. No miren hacia atrás. Y dice que justo Lot, con su esposa y sus 2 hijas, salen corriendo. Y empieza Dios a destruir a estos 2 pueblos. Pero su mujer no pudo. Su mujer valía más el pasado. Valía allí su, tal vez, parentela, tal vez sus amistades, tal vez sus cosas materiales. ¿Cuántas cosas habían atrás? La palabra de Dios dice que cuando uno viene a Cristo, dice, todas las cosas son nuevas. ¿Por qué? Porque las viejas pasaron. Entonces hay a veces que cuando uno recibe a Cristo, ¿qué tiene que hacer? A veces no. Tiene que hacerlo sí o sí. Que dejar las amistades, dejar lo que yo amaba antes, ahora lo aborrezco. Eso es un cambio de 180 grados. Un día me equivoqué en una predicación, dije, el hombre tiene que cambiar 360 grados. Y me dijeron, no, quedó en el mismo lugar, hermano. El cambio es 180 grados. Si yo a mí me gustaba, como lo dije anoche, contar cuentos que no tenía que contar, ahora no, porque Cristo cambió mi vida. Entonces yo tengo que poner los ojos ¿dónde? En el autor y consumador de la fe, en Cristo. Lot había sacado la visión que tenía Abraham y Lot la puso en su bienestar. ¿Y cuántas veces nos arraigamos de este mundo? Pero sí sabemos que nosotros somos peregrinos, que estamos de paso, pero sin embargo nos aferramos a este mundo. Nos aferramos, las cosas de este mundo nos atan, y vaya que nos atan, de tal manera que sacamos la mirada de Dios. Quisiera dar el último ejemplo, en Josué capítulo 7. Mire, el pueblo de Israel, Dios le había dicho que tenía que luchar contra un pueblo llamado Ai. Y Dios se lo iba a entregar en bandeja. Es más, le había dicho, no vayas con todo el pueblo para que no los desgastes. Anda con poca gente, con pocos guerreros. Sí, ellos son pocos. Y yo te los voy a entregar. Y sale Josué con una parte del pueblo. Y dice que luchan contra el pueblo de Ai. Y Ai los vence al pueblo de Israel. Cuando vuelven, lo primero que hace Josué es se raja la vestidura, se echa ceniza en la cabeza y se pone su rostro en el piso. Y dice, ay Señor, ¿por qué nos hiciste este mal? Me dijiste que nos ibas a entregar a este pueblo y resulta que nos vencieron. ¿Por qué nos trajiste a este lugar para eso? ¿Saben por qué? Había pecado en el pueblo. Un hombre llamado Acán, un hombre que era un buen guerrero de Dios, pero sacó la mirada de Dios y la puso en la codicia. Miren lo que dice Josué, capítulo 7, verso 21. Pues vi
los ojos. Entre los despojos, un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Qué les parece? Los cuales codicié y tomé. ¿Qué Dios le había dicho? Que no tenían que tomar nada del anatema. Nada tenían que tocar del anatema. Este hombre es descubierto, guiado por Dios. Pero aquí, ¿por qué voy a esta historia que a mí me gusta? Porque yo quiero decirte que la desobediencia y sacar la mirada de Dios trae consecuencias terribles, pero no solo para tu vida solamente. Acá trajo consecuencias para parte de un pueblo llamado Israel que pierde y muchos guerreros mueren en la batalla por culpa de un hombre llamado Acán que había cometido un pecado. Pero también miren las consecuencias que le pasa a él y a su familia. Síganme con la lectura en Josué capítulo 7, verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, su buey, su asno, su oveja, su tienda y cuanto todo tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de pelearlo. Qué tremendo lo que pasó con toda la familia de acá. Fue arraigado del pueblo de Dios, de la faz de la tierra. No solo que trajo consecuencia al pueblo de Dios, sino que él perdió su vida, su esposa, sus hijos, su nuera, sus nietos, su ganado, todo cuanto tenía. No quedó nada. Yo me pregunto, Señor, que tú nos libres de que haya pecado en el pueblo de Dios. Que tú nos libres, Señor, de que haya pecado. Porque cuántas veces oramos, y ustedes me imagino que orarán, para que Dios envíe bendición y vida eterna, para que las almas se pasen de muerte a vida. Y a veces no vemos esa bendición y no vemos las almas que pasan de muerte a vida. Y yo me pregunto, Señor, ¿habrá pecado en el pueblo? Todo lo que me está pasando, ¿habrá pecado en el pueblo de Dios? Sacó la mirada de Dios. Dios le había dicho, no toquen lo del anatema. Y sin embargo, él fue y tocó lo que no tenía que tocar, lo que estaba prohibido por Dios. Y cuántas veces la codicia nos hace de que nos enfoquemos por tener algo más en la cual vos y yo no lo vamos a llevar. ¿La tenemos clara o no la tenemos clara? ¿No sabemos acaso que cuando morimos nos vamos con las manos vacías? Pero sin embargo, queremos más y agarramos cada vez más. ¿Cuánto pasó el pueblo de Israel? Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué hacemos? O sea, ¿cómo hago yo para no sacar la mirada de Dios? ¿Cómo hago yo ante el problema y ante la circunstancia y ante el dolor y ante todo lo que me suceda? ¿Qué hago? Dios tiene que decirle algo a Elías. Salía fuera. Salía fuera de la cueva. Dejá de ver el problema. Salí. Consultame a mí, habla a mí, hablame. Mire, Dios se enojó mucho con los discípulos. El Señor se va a la barca y estaban los discípulos, pero el Señor se acuesta a dormir ahí en la barca. Y dice que se levanta una gran tempestad.
y es azotada por el viento y por las aguas, y la barca va de un lado para el otro. Los discípulos, en vez de acudir al maestro que está ahí está durmiendo el maestro, ¿qué hacen? Bajan las alas, las velas, comienzan a remar, comienzan ellos a sacar agua de la barca. Pero el maestro está ahí y no acuden al maestro. ¿No te pasa eso a vos que estás luchando con el problema? Que estás luchando porque te dejaron sin trabajo y estás amargado, estás complicada tu vida y estás tal vez hasta llorando porque no tienes dinero para llevar a tu casa. Pero el Señor está al alcance de una oración. Está con solo quebrar las rodillas, ya puedes tener comunicación con Él. Pero sin embargo los discípulos seguían. Cuando ya vieron que tenían su vida porque se iba a terminar ya su vida, porque ya se iba a hundir la barca, ahí es cuando dice el maestro, y ahí lo despierta el Señor, Señor, ¿no ve que perecemos? O sea, el agua cuando llega al cuello, ahí cuando nos acordamos, se despierta el maestro y dice que calman los vientos y el mar. Y se enoja. En unas palabras, ¿saben lo que el Señor le está diciendo a aquellos discípulos? Ustedes me vieron a mí hacer milagros. Resucitar a Lázaro, resucitar al hijo de la viuda de Naín. Me vieron sanar a leprosos. Me vieron sanar al paralítico de Bethesda. Me vieron hacer milagros, a multiplicar los panes y los peces. Me vieron hacer todo eso. ¿Por qué no acuden a mí? ¿Por qué no acuden a mí? ¿Por qué luchan ustedes con el problema cuando yo lo puedo solucionar? Tan fácil es acudir al Señor y decirle, Señor, me entrego a vos. Mi problema es tu problema. Confiate, yo he vencido el mundo. ¿Por qué no lo hacemos? Falta de fe, falta de confianza, orgullo en nuestra vida, yo lo puedo. ¿Cuántas cosas hay que estorban realmente para que vayamos a la presencia de Dios? Elías salió de la cueva y dice que se encontró con ¿quién? Con Dios. Primero, ¿dónde lo quiso buscar? Dice que hubo como una tormenta, un viento, un terremoto, y lo estamos buscando nosotros así. ¿Dónde estaba? En el tiempo apacible, en tu cuarto, en tu recámara, en el lugar tranquilo, donde hay paz. Ahí vas a encontrar a Dios. Dos textos y termino. Salmo 34. Verso 5. Salmo 34, verso 5. Los que miraron a Él, a quien a Dios, fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de toda su angustia. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved, dice, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Falta de confianza. Falta de confianza. Nosotros siempre acudimos a ¿quién? Al hombre, para que lo solucione los problemas. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Promete bienestar, promete tantas cosas y no cumple nada.
Y el que cumple, no vamos a él. Y a mí me encanta Hebreos capítulo 11. Un hombre llamado Moisés. Verso 27. Hebreos capítulo 11, verso 27. Mire, yo aquí en este texto lo subrayé. Porque digo, yo le habría tenido miedo al faraón. Yo le habría tenido miedo al ejército. Sin embargo, fíjense lo que dice. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés pudo sacar un pueblo de Israel con el poder de Dios, pero lo único que lo sostuvo Moisés es como mirando al invisible, mirando a Dios. Nosotros con nuestros ojos carnales no le podemos ver a Dios, porque es imposible que podamos ver a Dios y vivir. Pero con nuestros ojos espirituales podemos ver a Dios, podemos hablar a Dios con Él y darle todas nuestras inquietudes y dejarle todos nuestros problemas para que Él los pueda solucionar. Pero si aquí entre nosotros hay una persona que todavía no tenga a Cristo, o por Zoom, que nos están mirando, si hay una persona que no ha recibido a Cristo, yo quiero decirte que tienes que poner una mirada de fe. Una mirada de fe en el Salvador. Aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue clavado entre el cielo y la tierra. 3 tremendos clavos rompiendo sus venas y sus arterias. Una espada, una lanza que atravesó su costado, vertiendo esa sangre preciosa que los limpia de todos nuestros pecados. Si no he ido a Él, es la hora que vayas. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día de salvación, no mañana. Porque nosotros no somos dueños del día de mañana, ni siquiera de un minuto de ahora. Dios está rogando a través de cada uno de nosotros que tengas una mirada de fe. Vayas a la cruz y mires a Cristo. Y entregale tu vida. Dile, Señor, sé que un día me aparté. He pecado, te he ofendido con mis acciones, con mis actitudes, con la falta de fe. Te he ofendido. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo. Eso es lo que hemos dicho. Perdóname. Y te pido que entres a mi corazón y limpie todos mis muchos y grandes pecados que he cometido. Y Dios lo va a hacer. Porque así como le extendió la mano a Pedro, así como sacó a Lot, así como sacó de la cueva a Elías, y así como guió a Moisés, así nos ama y nos quiere guiar a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.